31 de diciembre del 2019. La Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Después de varios estudios, descubren que esta neumonía es causada por un nuevo virus, el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. 11 de marzo del 2020. La Organización Mundial de la Salud, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad, por su gravedad y por los niveles también alarmantes de inacción, determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. 15 de marzo del 2020. En el Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció en el Consejo de Ministros que se aprobó el Decreto Supremo número 044-2020 PCM, que declaraba el estado de emergencia nacional como medida de prevención y control ante la propagación del SARS-CoV-2. Desde ese momento, a las 00 del lunes 16 de marzo, en todo el país quedó restringido el ejercicio de libertades individuales. Este es el punto donde ocurrió un quiebre en la normalidad a la que la gente estaba acostumbrada, un cambio de paradigma que nadie esperaba. La pandemia trajo consigo diversas consecuencias, una de estas es la infodemia. Pero, ¿qué podemos entender por infodemia? La OMS la define como una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta y en otras no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. Sin embargo, a pesar de esta definición, en la infodemia se observa un sesgo característico y predominante: la desinformación. Analicemos un poco la situación. El mundo entró en confinamiento, las personas no podían salir a las calles a conversar con otras personas, no leen periódicos y los programas de televisión estaban suspendidos. ¿En dónde se informaban de la situación actual las personas? Así es, de la Internet. Según encuestas de Datum e Ipsos, realizadas en marzo del 2020, las personas ocupaban la mayoría de su tiempo navegando en Internet, escuchando noticias e informándose, tanto en redes sociales como en medios digitales. Sin embargo, la cantidad de información que se puede encontrar es excesiva y, si no se tiene cuidado, podríamos convertirnos en consumidores y difusores de desinformación. Partiendo de esta premisa, los estudiantes de comunicación social Kelly Cárdenas y Sergio Crispín desarrollaron un análisis del discurso alrededor de los líderes de opinión peruanos, centrándose específicamente en el periodo de aislamiento social en el Perú, que comenzó el 16 de marzo del 2020 y terminó el 30 de junio del mismo año. Pero, ¿qué son líderes de opinión y por qué es importante analizarlos? Los líderes de opinión tienen poder de influencia social. En el siglo XX, Paul Lazarsfeld y Elliot Katz propusieron este concepto en su teoría de 2 pasos. El concepto aún es completamente válido y, según Schiffman, en la 10ª edición de su libro Comportamiento del consumidor, el liderazgo de opinión es definido como el proceso mediante el cual una persona, el líder de opinión, influye de manera informal en las acciones o actitudes de los demás, quienes pueden ser buscadores o receptores de opinión. Además, en su libro La ciencia de la comunicación humana, Schramm agrega que los líderes de opinión cuentan con 3 características. Estas son que ocupan posiciones relevantes dentro de sus comunidades y se los considera especialmente competentes en el asunto tratado. Los líderes son accesibles y gregarios y conocen a mucha gente, especialmente entre aquellos interesados en cada uno de los 4 problemas investigados. Mantienen contacto con informaciones importantes provenientes de fuentes extrañas a su círculo inmediato. Con estas definiciones podemos entender que los líderes de opinión tienen un impacto bastante marcado en la sociedad, ya que son la fuente de información de un grupo de personas. Si contextualizamos a estos individuos en un tiempo de crisis sanitaria, donde la información es recopilada principalmente de Internet, estos cobran mayor relevancia, puesto que si ellos llegaran a compartir desinformación en algún medio, esta sería fácilmente replicada. Con todo esto claro, se entiende la justificación de la realización de este estudio, puesto que, según Van Dijk, es posible poner al descubierto la ideología de hablantes y escritores a través de una lectura minuciosa, mediante la comprensión o un análisis sistemático, siempre y cuando los usuarios expresen explícita o inadvertidamente sus ideologías por medio del lenguaje u otros medios de comunicación. Metodología. El estudio tiene un enfoque cualitativo. Su objetivo es interpretar los grados de veracidad en el discurso manejado por los líderes de opinión. Para ello, se realiza un análisis de contenido de una muestra que incluye 29 columnas de opinión publicadas entre 16 de marzo y 30 de junio de este año, periodo que corresponde a la cuarentena dispuesta por el gobierno peruano como medida de prevención y control de la evolución de la COVID-19 en las páginas web de los diarios El Comercio y La República. Estos diarios fueron elegidos teniendo en consideración el ranking de los mejores sitios de noticias y medios en Perú, publicados por SimilarWeb. Estos se ubican entre los 3 primeros. El Comercio está en el 2º puesto y La República en el 3er puesto a nivel nacional, lo que se ha mantenido durante los últimos años. En ese sentido, se analiza el discurso manejado por 2 líderes de opinión.
columnistas de cada uno de los diarios mencionados. En cuanto al análisis del discurso, se utiliza un modelo propio adaptado, ya que, como señala Santander, no existe un único modelo de análisis que se pueda aplicar cada vez. Por el contrario, siempre el análisis del discurso varía según los intereses que motiven la investigación, según las hipótesis que se formulen o los objetivos que se planteen. Para organizar los datos de la información se establecieron categorías como fecha, título, tema, tags relacionados, fuente utilizada, datos sin fuente, verificación de los datos, que incorpora los elementos propuestos para el análisis por Salaverría, siempre y cuando entre en la clasificación de bulo, es decir, todos aquellos contenidos falsos que alcanzan difusión pública, fabricados intencionalmente por múltiples motivos, que pueden ir desde la simple broma o parodia hasta la controversia ideológica, pasando por el fraude económico. La clasificación de bulo de Salaverría se divide en 4. Broma, que consiste en la difusión de información falsa con un fin burlesco, paródico, satírico o caricaturesco. Exageración, que corresponde a aquel mensaje que, a pesar de tener cierto vínculo con la verdad, traspasa los límites de lo verdadero y entra en el terreno de la falsedad. Descontextualización es el tipo de bulo que da cuenta de hechos o declaraciones reales en un contexto deliberadamente falso o tergiversado. Y por último, engaño, que corresponde a la falsificación absoluta en la que se fabrican contenidos con la intención de hacer creer a la ciudadanía declaraciones o hechos falsos. Ahora pasemos con los resultados. Se analizaron 14 columnas de opinión escritas por el primer líder en la página web del diario El Comercio, entre el 16 de marzo y el 21 de junio. En todos estos artículos se observó una tendencia muy marcada por criticar tanto a las medidas tomadas por el gobierno como a los mensajes emitidos por el presidente. Incluso se hizo una crítica directa al presidente en una columna llamada Eres un irresponsable, en la cual responsabiliza directamente al presidente de la República del Perú. Una de las críticas más reiteradas es sobre la influencia del populismo, que él mismo define como la búsqueda del aplauso como primera motivación política en las decisiones del gobierno. Exactamente usa aplauso para referirse al populismo en 7 de las 14 columnas analizadas, y todas las mencionadas fueron para levantar alguna crítica. Las fuentes a las que se remite principalmente son publicaciones tanto de artículos de El Comercio como de Perú 21, ambos pertenecientes al Grupo del Comercio. También se basó en menor cantidad en RPP, BBC, Waica.p y la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, también dio datos estadísticos que no contaban con una fuente exacta directa. No realizó ninguna afirmación que muestre indicios de desinformación con intencionalidad o bulo, por lo que no se podría catalogar en ninguno de sus indicadores. Sin embargo, ha hecho declaraciones a futuro como: al 20 de marzo, un total de 10.048 muertes. Esta cifra se va a elevar. Más allá de los recaudos, no obstante, no se trata ni se tratará de una epidemia de 2 millones de muertos. Estas afirmaciones pueden llegar a volverse falsas. Con respecto al segundo líder de opinión, se analizaron 15 columnas escritas por esta en el diario La República, entre el 16 de marzo y el 21 de junio. De los 15 artículos analizados, 8 de ellos no presentan fuente informativa respecto a los datos estadísticos presentados como afirmación. Por ello, es complicado que un lector pueda confirmar y contrastar la veracidad de estas. En la primera columna de opinión analizada y titulada Aislados pero no solos, se afirma que el 80% de la peda del país es informal, mientras que en la siguiente columna de opinión, publicada una semana después, titulada El día después de la quincena, afirma que la informalidad representa el 70% de la peda. Esta información se puede interpretar como si en una semana el porcentaje de informalidad en el país disminuyó en un 10%. Esto no puede ser contrastado debido a que en la columna de opinión no menciona la fuente. Las otras 7 columnas de opinión tienen como fuente a Ipsos, Apoyo, IDL Reporteros, INEI, Financial Times, Constitución Política de 1993, entre otros. En las 15 columnas de opinión analizadas no se encontró desinformación respecto a la clasificación de bulos de Ramón Salaverría como broma, exageración, descontextualización y engaño. Se encontraron frases como: nos han ocultado cosas que no debieron ocultarse en una democracia. La estrategia comunicacional fue culpar al pueblo de su propia desgracia. La burocracia impone control, no atiende razones, entre otros, que buscan conmover a la población. Sin embargo, no se podrían considerar como exageraciones debido a que es opinión propia de la periodista. Finalmente, la descontextualización y el engaño no se hicieron evidentes en las columnas de opinión analizadas. Conclusión.
Después de realizar este trabajo, se llegó a la conclusión de que ambos líderes de opinión no compartieron desinformación directa. Sin embargo, la falta de fuentes pone en duda la rigurosidad periodística. Ambos líderes analizados presentan posturas diferentes y bastante marcadas. La labor del periodista siempre ha sido relevante en la opinión pública. Sin embargo, cobra mayor trascendencia en tiempos de crisis e infodemia. Es importante tener en cuenta que no es solo la labor de los medios evitar la propagación de la desinformación, también lo es de los usuarios. Una persona debe de ser consciente de que no toda la información que encuentre en Internet va a ser cierta. Debe estar dispuesta a verificarla en cualquier plataforma confiable de información, que puede ser desde páginas oficiales de noticias hasta artículos académicos alrededor del tema tratado. Actualmente existen páginas que se dedican a la comprobación y verificación de información falsa que circula por Internet. Estas son las páginas de fact-checking. Si bien la labor de los fact-checkers no es tan reconocida, su importancia en contextos de infodemia y desinfodemia es indiscutible, volviéndose una herramienta útil que podría evitar que los usuarios consuman y compartan desinformación. Lazarsfeld no vivió la infodemia que experimentamos ahora, pero su aporte ha sido fundamental para entender cómo la desinformación puede alcanzar niveles de expansión mayores cuando intervienen líderes de opinión en este proceso.